Buenos días, don Henry, Lorena, feliz año, ¿cómo están? Feliz año, igual. Y nosotros Súper estamos bien, muy bien. Bueno, ¿cómo lo qué ve? dicha, me alegro. Vean, el asunto del petróleo es el siguiente. Venezuela ya hoy día no tiene el peso estratégico que quizás tuvo en los años 80, 90, antes de que entrara el régimen chavista o madurista, como le conocemos hoy día. Y pues esto pasa porque su producción histórica está en los mínimos posibles, ¿no? O sea, esto por su mala Mm, gestión, por la falta de inversión que tiene, por aquella salida que tuvo en algún momento de los mercados globales también, por las mismas sanciones impuestas por Estados Unidos. ajá. Al estar dedicado únicamente a dos países grandes, también China y Rusia, pues realmente no le vendía petróleo tanto al resto del mundo. Y básicamente la oferta era dada por lo que es la OPEC, Estados Unidos, al menos para la región, ¿no? Ahora, ¿qué sí puede estar pasando en los siguientes meses? En los siguientes meses podríamos ver diferentes escenarios. Uno de ellos es precisamente que Venezuela empiece a tener esta estabilización de su producción y un aumento gradual de la misma, y podemos estar hablando de que esto puede ocurrir de 1 año a 3 años, o sea, de 12 a 36 meses más o Ujú. menos. ¿Por qué? Porque realmente entrar a producir no es como que yo llego, pongo la plata, mañana Sí. tengo la infraestructura lista y pasado mañana ya tengo el petróleo vendido. No Ujú. pasa así, ¿verdad? Hay que rearmar la infraestructura productiva. Entonces, primero hay que pasar por levantar sanciones, hay que generar las condiciones de inversión, hay además que hacer que Venezuela de una u otra forma y se ordene políticamente, pues así como está, no se puede. Se habla incluso de golpe de Estado el día de ayer, no sé, o sea, hay muchas noticias muy Ujú. convulsas y muy confusas también. Y pues hasta que esto no pase, pues no podemos hablar de que realmente la producción aumente, y si hay un aumento en la producción, pues como todo mercado, aumenta la Claro, oferta, claro. baja el precio. Teniendo en cuenta eso, doña Berta, ayer estaba leyendo unos documentos sobre la historia de el petróleo en Venezuela. Hay un documento del que estuvimos compartiendo temprano ayer, que es de la BBC de Londres, de la historia del petróleo en Venezuela, y llama la atención el nivel de lo que usted dijo ahora, la baja productividad. No está llegando ni siquiera al millón de barriles diarios, cuando estuvo en su momento en 3 millones de barriles. Lo que sí llama la atención, y por esa razón es que Venezuela es tan importante, es que la reserva petrolera que tiene Venezuela es para miles de años y es muy grande. Eso es muy atractivo, ¿no? Por supuesto, ese es parte del interés incluso que tienen los Estados Unidos. De hecho, se sabe por la historia que en aquel momento, digamos, cuando se descubre la reserva petrolera en Venezuela, por ahí de los 20, 1920, por ahí, quien encuentra la producción, o sea, quien encuentra el yacimiento de petróleo es Estados Unidos en Venezuela. Venezuela le permite extraerlo. Y con los años Venezuela entiende que esto es lo que a mí me permitiría vivir, ¿verdad? Es lo que a mí me permitiría ser una Ajá. potencia eventualmente. Le empieza a quitar cierto manejo y cierto poder a los estadounidenses sobre el petróleo, y de ahí viene el hecho de que, bueno, hoy día Donald Trump dice es que me robaron el petróleo. Mm. Bueno, no, no, es de Venezuela al final del día, pero sí es cierto que Venezuela está bien, trató de recuperar su yacimiento, su producción, su extracción y demás, pero no lo hizo bien. O sea, no lo hizo bien. Además, entró en un régimen político distinto al que traía, y eso sencillamente hizo que no hubiese la explotación ni la exploración que debía de haber existido, y con lo cual hoy sí, Venezuela hoy podría ser potencia mundial como lo son los países de Arabia Saudita, o sea, Ujú. de Oriente Medio. O sea, uno los ve y uno dice ahí el residente o el ciudadano no trabaja porque vive de lo que uno mal llama los petrodólares, ¿verdad? Claro. Ujú. Es que además, doña Berta, en la época, digamos, floreciente de Venezuela, es que es la parte más triste de todo esto. Venezuela tenía una producción de petróleo tan grande que, como dice Berta, se ha podido convertir en la Arabia Saudita rápidamente, porque eran millones, millones de miles, era un chorro de dólares que recibía ese país. Y muy triste saber que aún así quienes estaban en nivel de pobreza siguieron siendo pobres, y los políticos, muchos de ellos se enriquecieron. Y se convirtió Venezuela en un atractivo. Yo recuerdo, y voy a confesarlo, recuerdo a tíos míos, diciendo que se iban para Venezuela por allá, yo no sé si en los 70, 80, mucho migrante
especialmente de Colombia, buscó Venezuela porque había dólares. Y la gente decían que nadie arreglaba un carro, lo botaban, porque usted podía comprar un carro nuevo, porque los carros los daban con facilidad, regalaban la gasolina. La gente no cambiaba la refri, o la gente comenzó a botar refris en la calle. Era una época impresionante en Venezuela para llegar a estos niveles hoy de pobreza que está viviendo, ¿verdad? Es ahí donde se marca esa diferencia. Cuando no hay una buena administración, por mucha plata que haya, no alcanza nada. Exacto, y mientras uno, vamos a ver, y uno lo ve en países como lo hablábamos ahorita, o sea, lo mencionaba usted, lo mencioné yo ahorita, en países de Oriente Medio, donde efectivamente la escala o digamos la cascada de estas ganancias llega a toda la población y no se queda en la cúpula, ¿no? Eso es lo que uno en política muchas veces llama los gobiernos inclusivos y no extractivos, ¿verdad? Donde no es la idea de sacar, sino de devolverle a la población por medio de las instituciones públicas todo aquello que le genera en riqueza sus recursos naturales. Ahora, volviéndonos a Venezuela, ¿qué va a pasar? No sabemos. Hasta que no tengamos claridad política en ese país, la incertidumbre va a seguir. Hasta que no sepamos cuál va a ser el rumbo que ellos decidan tener como nación, no sabremos cuál va a ser la posibilidad de producción real que tenga Venezuela. Y esto lo convertiría en un player importante, un jugador sumamente importante después. ¿Por qué? Porque si llega, tal vez no a la producción de OPEP, pero si llega a tener una producción importante que alimente a América Latina, pues en buena hora, porque el petróleo nos saldría todavía más, nos podría salir mucho más económico, porque no hay un factor de traslados. Y ahorita, ¿qué podría hacer que se dispare, por ejemplo, entonces el precio? ¿Que haya controversia ahí mismo en Venezuela? ¿O cuál sería la situación? Y a este plazo que usted mencionaba también al inicio, ¿no es algo inmediato, por ejemplo? El precio no se te va a mover, Lore. Venezuela no es un jugador que te mueva el precio. El precio se te va a mover por si seguimos la guerra en Oriente Medio, si Rusia sigue atacando Ucrania, las decisiones que pudiesen pasar ayer en Naciones Unidas, las sanciones que puedan venir para Estados Unidos. O sea, hay otros factores a nivel internacional, incluso el clima me puede jugar en contra del precio del petróleo antes de lo que me puede mover a mí ahorita el precio de Venezuela. Venezuela a mí ahorita no me va a mover el precio porque no te produce. O sea, están en sus mínimos históricos. Entonces ellos no me mueven la aguja, ¿verdad? Claro. Y además, quienes se beneficiaban de ese petróleo eran China y Rusia. Y Cuba. Y Cuba. Entonces realmente no... O sea, son jugadores importantes, pero tampoco es que los abastecía al 100%. Entonces, no. Es decir, eso es en ese lado, por ese lado, estar tranquilos. Hoy haremos análisis precisamente sobre el tema en contexto con la presidenta ejecutiva de Recope y el impacto en los precios a nivel nacional. Pues queríamos hacer ese análisis de lo que pueda pasar. Nos gusta mucho que además proyectemos cosas que puedan suceder. La proyección además en un mes tan complicado para mucha gente, pero de mucha expectativa para otros. Le agradecemos mucho. Con muchísimo gusto, don Henry. Lorena, estamos para servirles. Muchas gracias. Doña Berta Mora de Romero, analista económica, esta mañana aquí con nosotros. 7 de la mañana, 44 minutos.